Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios accidentes se registraron en Aruba por culpa de las lluvias. Llega la campaña Baki den Barrio para mantener Aruba limpia. Venezuela también sufrió el paso de la tormenta Franklin. Hinchas de Millonarios intentaron ingresar un ataúd con un cadáver al estadio. Mujer pasó el susto de su vida por un anillo que se le quedó atascado en el dedo. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos en este miércoles, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente día y más ayer que tuvimos muchísima lluvia. Empezamos como siempre con algunos incidentes que efectivamente nos dejó las lluvias de ayer. Un andamio se cayó en contra de un vehículo, también un árbol de cuiji cayó en medio de la vía y diferentes otros incidentes que tenemos a continuación. El día de ayer, por culpa de las lluvias, los fuertes aguaceros, los fuertes vientos que se registraron por el paso de la tormenta conocida como Franklin, se vivieron varios incidentes en la isla. Por ejemplo, algunos trabajadores de un edificio en construcción pasaron el susto de sus vidas al momento en que un andamio se cayó. Esto tuvo que ver por el aguacero torrencial que sorprendió a muchos el día de ayer. Y es que desde la mañana pidieron la presencia de la policía allí a Bacbal por un andamio que causó un gran daño en contra de un SUV de un habitante de una casa. Se trataba de un condominio que se está construyendo y que allí los trabajadores, sin ni muchas reglas de seguridad, estaban allí subidos a este andamio. Después de esto, después del fuerte viento que se vivió, este andamio se cayó en contra de esta Tucson, causándole gran daño en la parte de la ventana trasera. Se pudo notar que también habían bloques en este andamio y esto seguramente es algo que no es responsable tenerlo allí. Por ese motivo las autoridades les llamaron la atención viendo lo registrado. En otra vía lo que también sucedió fue en la parte de Barceló, delante del Hotel Hyatt también. Allí una persona que venía caminando por la acera se dio cuenta que un gran árbol allí de cuiji estaba en medio de la vía. Esto por consecuencia del aguacero pesado que se registró el día de ayer y los fuertes vientos que causaron que desde la raíz este árbol se cayera. Al momento, afortunadamente, ninguna persona venía caminando. El personal encargado de las calles del Departamento de Obras Públicas llegó también para poder remover este gran árbol. Entre tanto, en la mañana también llamaron a la alarma de las autoridades en la parte de Rancho Clemente, cerca a Spans Lagoon Weg, en donde allí enfrentaron problemas en ese muelle. La policía y los bomberos acudieron al sitio y se dieron cuenta que un bote se estaba hundiendo. Solamente la punta de adelante estaba por fuera del agua. El resto, debido a los fuertes aguaceros, hicieron que este bote empezara a sumergirse. El motor, que también estaba pegado allí, probablemente ya se encuentra como perdido. Después de esto, gracias a la rápida acción por parte de las personas, porque estaban en propiedad privada, lograron poco a poco levantar este bote. Cambiando de tema, el día de ayer el ministro de Naturaleza, Ursel Arens, conjuntamente con diferentes instancias, tuvieron una conferencia de prensa para anunciar el nuevo proyecto que viene para Aruba, conocido como Baki den Barrio. A continuación, la explicación. Durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo el día de ayer, el ministro de Naturaleza, el señor Ursel Arens, continuó con la campaña de concientización de manejo de desperdicios y también de reciclaje que se comenzó este año. La meta es ampliar las diferentes actividades que dan forma al sistema de manejo de los residuos. La campaña tiene 3 objetivos. Primero, la conformidad con el reglamento APV, que es el cumplimiento de ese reglamento y es esencial para la prevención, no solamente de la suciedad, pero también de la creación de algunos basureros ilegales. Todos los desperdicios son propiedad y responsabilidad de cada uno en la comunidad. Quienes no cumplan también tendrán sus consecuencias. Segundo punto, tener a una Aruba más limpia. Una sociedad con calidad de vida y una economía próspera también necesita un medio ambiente saludable, pero todos tenemos un rol importante que cumplir, tenemos responsabilidades, incluyendo también nuestros turistas. Y tercero, educar
educar a la comunidad en la selección de los desperdicios y residuos. En Aruba todo lo que usamos tiene un destino. La separación de los residuos reduce la contaminación ambiental y una de las actividades enfocadas empezará del 2 de septiembre al 16 de diciembre. De esta forma van a ayudar a los hogares en el periodo de transición desde el cierre de Parquítemos. Para más información podrán ingresar a www.trash2casharuba.org o pueden contactar a City Inspector, quien estará a cargo de la supervisión de las actividades conocidas como Bucket en Barrio o Contenedor en mi Barrio. De forma temporal, el gobierno subsidiará el procesamiento de estos residuos, pero solo será temporal. Los ciudadanos tenemos que ser conscientes de la basura que generamos. El gobierno quiere estimular los hábitos de reciclaje. Durante estos días de reciclaje se aceptarán en los contenedores residuos orgánicos, metal, equipos informativos, desperdicio de construcción reciclable y mucho más. Y los residuos que también estos residuos recibirán serán únicamente residenciales y no provenientes de negocio. Del reciente Miss Universo que se llevó a cabo en Aruba, que dio como la gran soberana a Carol Cruz, que nos va a estar representando este año en Miss Universo Internacional, varias personalidades e instituciones estuvieron aquí presentes, entre ellos Univisión. Las cosas que me llevo para el mundo y para las diferentes plataformas que tengo a mi cargo es saber la calidez, el amor, la entrega que tiene la gente de Aruba para atender a las personas que vienen acá, no solamente como turista, también como persona que ve el esfuerzo de la gente para que realmente se viva lo que en esta isla se hace, que es una isla feliz porque su gente es feliz. Mi respeto también para el gobierno local de Aruba, compuesto por personas increíbles, pero una de las cosas que más me gustó es saber que como admirador y creyente de la marca Miss Universo, que empodera mujeres desde un punto de vista no de feminismo recalcitrante, sino de saber que se puede ser femenina y también ser feminista. Estoy viendo mujeres en el gobierno de aquí de Aruba que son absolutamente empoderadas, responsables, madres, esposas y también unas buenas líderes. Empezamos nuestra ronda internacional en Venezuela, en donde también se vivieron momentos difíciles por culpa del paso de la tormenta Franklin. Allí muchos habitantes estuvieron quejando de fuertes inundaciones y también algunas emergencias por el paso de este mal clima. Eran las 6 de la mañana cuando el río sobrepasó sus bordes y las aguas se metieron en las viviendas, a un nivel cercano a los 2 metros de altura, según los cálculos de los testigos habitantes del municipio Zamora. Estábamos durmiendo y empezamos a escuchar los golpes. Pensamos que era que se estaban metiendo a robar y eso, a lo que despertamos, pues el agua ya venía subiendo. ¿Qué fue lo que pudimos hacer? Pues seguida, como empezamos a recoger, pero vimos que no había manera y subimos por aquí, porque la presión del agua que venía no podía no salir. Ya se ve la marca como 2 metros o casi 2 metros. Todo quedó perjudicado, colchón, nevera, todo. Con este desbordamiento también se vieron afectadas 2.000 familias por la falta de líquido vital. Además de ello, la Escuela Básica Bolivariana Q, que educa a más de 30 estudiantes. Cuando hablamos de 2.000 familias afectadas, porque estuvo la afectación del dique toma de agua, que afecta a más de 2.000 familias que se benefician con el agua potable. Y pues afectó todo lo que es la escuela, las caseríos aquí alrededor, y pues sufrió bastantes daños. El cercado perimetral lo acabó por completo. Lo que es la parte de la cocina, todo eso, pues lo que es congelador, nevera, los utensilios de la cocina, todo eso los acabó, se los llevó y los dañó. Y es que también en varios sectores y provincias de la República Dominicana, especialmente en Gran Santo Domingo, también se vivieron emergencias por culpa de las inundaciones. Algunos carros también se vieron varados. Saludos, buenas tardes. Totalmente inundada se encuentra esta calle San José de Mendoza de este mismo sector en Santo Domingo Este.
Además de afectar varias viviendas en esta localidad, las inundaciones obligaron a los comerciantes a permanecer con sus puertas cerradas, pese a que tenían permitido trabajar hasta el mediodía de este martes. Estamos orando a Dios, le estamos poniendo la mano de Dios, la iglesia está orando. Esa es nuestra precaución porque no tenemos más de ahí. En el sector de Villa Carmen, otra localidad de este municipio de Santo Domingo Este, al menos 10 viviendas fueron afectadas por las inundaciones, donde aumenta la preocupación entre sus residentes, ya que temen que la cantidad de lluvia pronosticadas puedan causar mayores daños. Bueno, nosotros estamos en espera que el ayuntamiento haga algo por esta calle. Lamentablemente han llevado cartas y no se lo han querido recibir, no han querido dialogar ni han querido trabajarnos. En vías como la autopista de San Isidro y la Charles de Gaulle también se registraron inundaciones que provocaron daños a varios vehículos y un largo entaponamiento. En Panamá también hubo muchas emergencias debido a las inundaciones, a los fuertes vientos que estuvieron acompañando con ráfagas y también los fuertes aguaceros que generaron varias inundaciones. Los pobladores hicieron un llamado. La fuerte lluvia registrada este martes provocó estragos en las Margaritas de Chepo. Allí varias familias fueron evacuadas. No es la primera vez que sucede y bueno, tristemente los vecinos están afectados, mi suegra, y bueno, ayudándonos ahí unos a otros. ¿Y que ustedes están tratando de sacar todo lo que puedan? Correcto, son las cosas de la casa de mi suegra pasándolas para acá, para mi casa. Sucede lo que sucede en todos lados, por lo menos el invierno es bastante, ahorita estaba un poco detenido, pero cuando pega duro. Segundo, hay otra equivocación porque los drenajes sucios hace que se bloquee y el agua no corre por ningún lado, por eso se reparte. Segundo, viene la cabecera y entonces la marea, cuando hay marea, así como estamos ahorita, más sube todavía. Mientras que en la vía panamericana llegó un momento en que los autos no podían avanzar por el desbordamiento de los ríos. Mantenemos ahorita mismo un aproximado de 50 casas con afectación por inundación. Y eso es cada año. Y la quebrada que pedimos que la draguen para que no nos inundemos y todos los años, o sea, que no nos ayudan con eso. Prácticamente hemos perdido nuestros enseres. En San Diego de las Garzas se reportaron árboles caídos, casas y calles inundadas. 100 familias tuvieron que ser evacuadas del sitio. Nos vamos ahora a Bogotá, en Colombia, en donde el CTI y la Fiscalía, conjuntamente con drones y la policía, estuvieron allí tras una banda de narcotraficantes que expendía drogas en varias solamente lugares, pero también a las afueras de los colegios. Con drones, las autoridades evidenciaron el modus operandi de la estructura criminal dedicada a la venta de estupefacientes. De día y de noche, a través del halcón de la policía y los drones operados por el CTI de la Fiscalía, siguieron cada movimiento de cómo vendían las sustancias en calles y parques, pero además de cómo escondían los alcaloides entre los árboles, matorrales e inmuebles. El control y dominio de la estructura criminal llevó a que los miembros de la banda custodiaran las zonas con radioteléfonos para evitar ser capturados por las autoridades. Pero además, esta estructura criminal había sentenciado a los policías de la ciudad. La orden impartida era la de atentar contra la vida de los uniformados. Así quedó evidenciado en una interceptación telefónica. Eso ya saben que cuando hayan paros, marchas, protestas, manifestaciones, hay que ir, manitos, hay que ir como grupo, porque usted sabe que ahí es donde tenemos la oportunidad de atacar esos perros. El motivo por el que lanzaron la amenaza contra la policía fue por el trabajo que venían adelantando las autoridades en la lucha frontal contra la delincuencia y la venta de estupefacientes. Por eso la idea de infiltrar las diferentes marchas que se adelantaban en la ciudad tenían un objetivo: acabar con la vida de los policías. Ir preparados con buenas botellitas, con gasolina para cuando se arme el mierdero, ya saber a quién quemar, ¿sí? No les dé miseria, no les dé asco, quemar un perro de esos, porque es que ¿sabe qué pasa? Como si se están llevando la gente de nosotros y pilla, entonces a ellos no les da nada de miseria, no les da nada, no les duele nada, entonces toca también. El trabajo liderado por el CTI Bogotá, con apoyo de la policía y el ejército, permitió la captura de 32 personas.
Dentro de los allanamientos realizados se encontraron armas de fuego, escopetas, chalecos antibalas, radios, entre otros elementos utilizados para traficar y delinquir. Y nos quedamos específicamente allí en Bogotá, en la capital, en donde un grupo de hinchas del equipo Millonarios intentó ingresar un ataúd con un cadáver en su interior al estadio Nemesio Camacho El Campín. Gracias a la rápida acción de las autoridades, lograron evitar esta situación. El video fue grabado el pasado 7 de agosto en la entrada norte al estadio del Campín. Ese día se disputaba un encuentro entre Millonarios y el Deportes Tolima. Allí se observa a un grupo de hinchas que ingresan al escenario deportivo. Pero ahora observe la imagen con más detenimiento, pues en medio de la montonera los hinchas llevan cargado un féretro con un cuerpo adentro. Casi 5 o 6 horas antes del partido, cuando el operativo pues todavía no necesariamente estaba montado, pero pues fueron bloqueados inmediatamente, irrumpieron la puerta del estadio. Los policías al interior del estadio bloquearon el paso y rápidamente lo retiraron del lugar. Sin embargo, por este hecho la Comisión del Fútbol sancionó a la hinchada Comandos Azules. La hinchada como colectivo tuvo una sanción de una fecha de no entrar al estadio, además 5 fechas de no poder usar sus prendas alusivas, y a las 3 personas en particular que fueron individualizadas les impusimos comparendo que puede llegar hasta 100 salarios mínimos y no poder entrar al estadio durante 5 años. La hinchada Comandos Azules se pronunció sobre este hecho a través de un comunicado. Nuestra organización recibe una nueva sanción por el ingreso del féretro de uno de nuestros integrantes, el Monito, al lateral norte. Aparte de la sanción por este insólito hecho, la Comisión del Fútbol sancionó también a la hinchada del Junior por los desmanes de este sábado en el Estadio de Techo, restringiendo su acceso por 4 fechas a cualquier estadio en la ciudad, y la hinchada deberá responder por los daños en el escenario deportivo. Y sigue la novela política en los Estados Unidos, pues se dice que para mañana jueves el expresidente norteamericano Donald Trump se estaría entregando a las autoridades. El informe es de La Voz de América. Usando su plataforma de redes sociales Truth Social, Donald Trump anunció cuándo se entregará a la cárcel del condado de Fulton, luego que su defensa lograra establecer un acuerdo de fianza por $200,000 y restricciones que incluyen sus publicaciones, en especial aquellas que puedan ser intimidantes contra posibles testigos o acusados en el caso en Georgia, donde este martes Scott Hall y John Eastman ya se entregaron. ¿Pueden creerlo? Voy a ir a Atlanta, Georgia, el jueves para ser arrestado por una fiscal de distrito de izquierda radical, Fani Willis, quien está supervisando uno de los mayores desastres de asesinatos y crímenes violentos en la historia de Estados Unidos. En mi caso, el viaje a Atlanta no es por asesinato, sino por hacer una llamada telefónica perfecta. Trump se refiere a la llamada que sostuvo el 2 de enero de 2021 con el entonces secretario de Estado encargado del proceso electoral en Georgia en 2020, Brad Raffensperger, y la cual se hizo pública, lo que dio pie a la fiscal Fani Willis para abrir una investigación que terminó generando 41 cargos contra 19 acusados. Todo lo que quiero hacer es eso. Solo quiero encontrar 11.780 votos, que es solo uno más de lo que ya tenemos. Tatiana Benavides, analista política en Atlanta, se refirió al impacto de este proceso y la polarización en medio de la contienda política. Este contexto donde están totalmente entremezcladas, ¿verdad? Toda la dinámica y los procedimientos judiciales con los eventos de la campaña política, y también cómo se ha utilizado para desgastar o continuar desgastando los organismos de rendición de cuentas en los Estados Unidos. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Colombia aprobó la ley en contra de los biopolímeros. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, Bosch Data Mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, mani por TikTok. Una cubota conexão non-stop, Bosch Data me no stop. Mais data com Seitar, mais que vou por imaginar. É Wig Data da domina, busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, Bosch Data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com.
e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino tem de oferecer. Com cada ponto que você acumula, te recebe mais cerca de tremenda experiência nos prêmios na estadia no hotel e muito mais. Sem novidade nos Casino Burst app. Download essa aqui e junga online grátis e ganha prêmio para junga de nos casino maneira free play. Passa a visitar-nos ao MS Pasina Botambe Haya por momento ganador. Sinti a libertad de pick and choose. Servicio na Nicasco Ceitar. Internet, teléfono y televisión combina lo que vamos ter. Ceitar é companhia que te dá uma experiência completa. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Atención porque entró en vigor la ley en Colombia que prohíbe no solamente los biopolímeros, pero que allí muchos médicos que no son certificados estarían colocando esta sustancia que acabó con la vida de varias mujeres en el país. Con la voz entrecortada, París cuenta cómo hace 15 años un procedimiento con biopolímeros le cambió la vida. Todo esto te causa un daño como emocional, psicológico. La mujer que yo estaba viendo en el espejo no me gustaba. Ahí empezó un largo tratamiento que aún no termina. No es fácil, esto es de valientes. Como París, son muchas las víctimas de estas sustancias que con la recién sancionada Ley 2316 quedan prohibidas en el país. La norma establece prisión de 32 a 180 meses. También sanciones económicas desde 150 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes e incluso aumentar las penas de una tercera parte a la mitad si se cometiese, por ejemplo, en pacientes menores de edad, e inhabilidad para el ejercicio de la profesión en caso de que sea personal de la salud el que lo use en otras personas. Y llega nuestra sección de las más virales y en este momento una joven en Nueva York que vivió la pesadilla de su vida, pues ella olvidó quitarse un anillo antes de dormir y este se le inflamó el dedo y allí tuvo que ir hasta el hospital. Una historia de terror, así definió su experiencia una joven de Nueva York a la que se le quedó atrapado un anillo de metal en un dedo por varios días. Olvidó quitárselo antes de dormir y terminó viviendo un momento de temer. Como no lograba aflojarlo, intentó primero remediarlo de la forma casera y terminó visitando al médico. La joven se volvió viral por lo extraño que resultó su testimonio. Esta usuaria publicó el video que relata la odisea que comenzó en una noche de fiesta. Llegó tan cansada a casa que simplemente no pensó en quitarse los accesorios de la mano. Las consecuencias empezaron a notarse a la mañana siguiente cuando su dedo estaba extremadamente hinchado. En las imágenes se ve como prueba desde sumergir su dedo en agua helada o elevar el brazo por completo encima de su cabeza con el objetivo de reducir la hinchazón. No obstante, el efecto es el contrario, dado que la pieza metálica comienza a apretarle más y por lo tanto su extremidad queda más inflamada. Luego se ve como la joven pide ayuda a alguien que improvisa otra técnica e introduce un hilo en el que hace presión en un solo lado para que el objeto salga. Sin embargo, este tampoco funciona. Al final tuvieron que visitar a un médico. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas.
Y llega la imprudencia del día. Una joven en Cartagena estuvo allí tomándose la foto que quería subir a sus redes sociales. Sin embargo, no midió el riesgo porque lo hizo en un balcón en un apartamento que estaba ubicado en un 10º piso. Para nadie es un secreto que la ciudad amurallada es uno de los destinos más visitados en Colombia. De hecho, no es raro ver que en redes sociales hayan diferentes internautas que compartan diferentes imágenes. Allí lo que se vivió recientemente fue algo bastante duro. Pero para lograr la mejor fotografía posible hay quienes arriesgan sus vidas, ya sea subiéndose a rocas, lugares prohibidos o demás. Según se logra ver en un video compartido por un internauta, una ciudadana se subió a las barandas de seguridad de un balcón y se sentó en la esquina para posar ante el lente. Lo que llamó la atención es que, acuerdo del hombre que publicó las imágenes, se trataba del piso número 10 de un edificio, por lo que todo pudo haber terminado en tragedia en caso de que la mujer cayera al vacío. La imprudencia nos puede costar la vida. Cartagena, piso 10 y todo por una foto. Más conciencia y responsabilidad, escribió el internauta. Las imágenes provocaron el rechazo de los usuarios, quienes criticaron la acción de la mujer solo por tener el mejor ángulo. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra, y en esta oportunidad les presento a esta joven que hizo hasta lo imposible para poder entrar a su mejor amigo, a su perrito, a un Airbnb en donde le prohibían la entrada. Vean lo que hizo. Olivia Young, una entusiasta de los canes, se enfrentó a la difícil situación de alquilar un apartamento que decía no pet friendly, pero no estaba dispuesta a separarse de su querido amigo. La historia comenzó cuando ella, en un viaje de vacaciones a un departamento de alquiler en los Estados Unidos, se encontró que su alojamiento no permitía mascotas. Sin embargo, esta regla no fue suficiente para disuadirla de mantener a su fiel compañero a su lado. Olivia compartió su ingeniosa hazaña y rápidamente se volvió viral. Ella decidió superar las limitaciones del reglamento, llevó a cabo una táctica, mantuvo a su pastor ovejero en el interior de su auto durante un tiempo y luego llevó a cabo su plan. Colocó a su perro adulto en el cochecito de bebés y lo cubrió con una manta naranja, logrando que su querido can quedara prácticamente oculto. De esta forma logró que entre a la habitación pasando desapercibido. En el clip se ve a su mamá llevarse de la mano a la boca, totalmente sorprendida por lo que su guía había hecho. Y como sabemos, este fin de semana llega una vez más el Toolfest a Colman, y para eso ya empiezan a recibir la carga y los representantes también estarán allí para dar a conocer información de los descuentos. Llega uno de los fines de semana más esperados a Colman, como lo es el Toolfest, donde todos ustedes van a poder disfrutar de descuentos especiales y también la presencia de todas las marcas representativas, donde podrán recibir tremenda información. Y recuerden visitar nuestra página web, donde pueden conseguir los descuentos y pueden comprar en línea. Como se dan cuenta, ya están descargando materiales, artículos y también muchas máquinas para este Toolfest. Así que si ustedes quieren disfrutar de descuentos especiales, combos increíbles y tener la oportunidad de ganar increíbles premios, tienen que venir a este tremendo Toolfest de Colman. Los esperamos. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que como siempre tendremos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.